tema de hoy lo he titulado Los ungidos de Jehová. Los ungidos de Jehová. Este título de ungido de Jehová es un título que se encuentra bastante en el Antiguo Testamento y que se hizo muy famoso cuando David, el rey David, antes de ser rey, dijo que él no podía, que le librara a Dios de tocar al ungido de Jehová. Cuando Saúl estaba persiguiendo a David para matarle, David tuvo ocasión, tuvo la facilidad de poder acabar con esa persecución y agarrar descuidado a Saúl en 2 ocasiones. Pero David dijo que él no iba a tocar al ungido de Jehová. Entonces, de esa frase o de ese título de ungido de Jehová y de esa frase de David se ha hecho toda una doctrina de no tocar al liderazgo. ¿Sí? Como que los líderes somos los ungidos de Jehová y que así estemos más pelados que rodilla de chivo, como estaba Saúl, que los libre Dios a ustedes de tocar a un ungido de Jehová. Entonces eso se ha enseñado mucho en cuanto al cuidado que hay que tener de no tocar, de no meternos con el liderazgo, porque son los ungidos de Jehová. Entonces esta postura es bastante interesante. Yo quiero que nosotros veamos bíblicamente la palabra ungir, la palabra unción, qué significa, qué denotaba, y que le echemos un vistazo a los ungidos de Jehová en el Antiguo Testamento para ver algunas características. Entonces, lo primero que vamos a ver es la palabra ungir o la palabra ungido, unción, en el hebreo y en el griego, en estas dos idiomas. Una es como algo así como Mashiach o Mashach, ¿sí? De donde viene Mesías, ungido. La palabra Mesías viene de ungido, de Mashiach, y el verbo Mashach. ¿Sí? No voy a pronunciar exactamente porque no sería mentira poner una pantalla yo aquí de querer hablar hebreo, porque esta es la transliteración, ¿ok? La transliteración de la palabra ungido es Mashiach. En el griego es algo así como Chrismas, algo con una J o con una C y una H, como Chrismas, algo así en el griego. Entonces, esas son las dos palabras que se conocen que se traducen como unción, ungidos, en el original. Pero ambas palabras significan ungir y consagrar, untar, es decir, aplicar aceite para consagrar, para dar una función específica. Entonces, tanto Chrismas como Mashiach, ambas palabras en el original denotaban una misma función, y era
untar algo con aceite, aplicarle aceite a algo o a alguien para asignarle una función sagrada, una función específica. Y de ahí nace lo que es la palabra, o la conocemos como la palabra consagración. Ahora, la unción, amados hermanos, era un acto simbólico, ¿ok?, donde se separaba algo o a alguien para un propósito especial. Cuando algo era ungido, era porque ese algo se estaba separando para un propósito especial. Cuando alguien era ungido, que le echaban con un cuerno aceite en la cabeza, esa persona lo estaban, ¿qué?, separando para un propósito especial. Y era como que son elegidos por Dios para un propósito especial. Ahora, hay tres grupos grandes de servidores, de hombres que fueron ungidos en el Antiguo Testamento, o que eran los ungidos de Jehová. ¿Quiénes serían? Reyes, profetas, sacerdotes. ¿Sí? Quiero hoy que veamos esos tres grandes grupos de servidores que eran ungidos, que se ungían, que se consagraban para una función específica. El rey, antes de reinar, el profeta lo ungía. Los sacerdotes también eran ungidos. Los profetas también eran ungidos. Entonces, partimos de la posición de que ungir tiene que ver con separar o apartar a algo o a alguien para un propósito especial. Vamos de nuevo. Ungir o unción tiene que ver con apartar algo, separar algo. ¿Para qué? Para un propósito especial. Yo no sé si usted, pero ya aquí empiezan a caerse algunos paradigmas, porque por años, yo no sé si ustedes leyeron La Unción, Benny Hinn. No sé si quiénes, bueno, se me cayó la cédula, ¿no? ¿Quiénes leyeron el libro La Unción de Benny Hinn? ¿Usted sí lo leyó? Bueno, usted y yo nada más. O bueno, Buenos Días Espíritu Santo. Y así, libros que eran poderosos porque hablaban de la unción. Entonces, eso de que, oye, yo quiero la unción, y llegas a estar en el puesto de que, bueno, ahora yo soy el ungido de Jehová. Entonces, se nos ha vendido y se nos ha enseñado eso. No, lo que pasa es que Él es el ungido de Jehová, el intocable de Jehová. Él tiene la unción. Y cuando nosotros empezamos a ver, y yo empezaba a leer el libro, yo leí esos libros, la unción tenía que ver con algo que tumbaba a la gente. La familia de Benny Hinn no podía pasar ni siquiera por el pasillo porque se temblaban, sentían algo y ¡pum!, se caían sin ser cristianos ni nada, porque viene de una raíz sectaria fuerte. Entonces, eso era ese sentimiento, esa energía que tumbaba a la gente, que la gente no podía ni pasar por donde él estaba. Era lo que se vendía como un poder sobrenatural que tenía Benny Hinn, y ese poder sobrenatural era la unción. Entonces, por años yo oré y pedía, Señor, yo quiero de esa unción. Claro, hermano, porque yo estaba chamo y yo leía esos libros y yo veía los modelos y veía las cosas, y yo empecé, Señor, yo quiero esa unción. Yo quiero esa unción, yo quiero esa unción. Y hoy día, cuando estudiamos qué es la unción, a la luz del original, a la luz de la palabra, vemos que
no tiene que ver exactamente con lo que yo creía que estaba pidiendo. ¿Sí? Pero vamos a seguir viendo ahora los ungidos de Jehová. ¿Qué es unción? Untarle aceite a algo o a alguien para separarlo para un propósito especial. Ojo, con esto yo no quiero decir que no hayan hombres de Dios que tengan propósitos especiales, llamados importantes. Yo no estoy menospreciando el llamado pastoral, que es un trabajo muy fuerte, muy hermoso, y que dice que se nos va a demandar más que a los demás. Yo no estoy menospreciando este servicio, ni estoy menospreciando el liderazgo, no. Lo que yo quiero es que veamos quiénes son los ungidos de Jehová. Si es una persona nada más. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, vemos que sí eran grupos específicos, que eran los ungidos, eran los representantes de Dios para ciertas áreas. El rey, bueno, para gobernar. El profeta era la voz de Dios. El sacerdote era el intermediario. Era el encargado de presentar todo lo sagrado en el templo. ¿Ok? Los sacrificios. Ahora, hablando de los reyes. Cuando nosotros echamos un vistazo al reino del norte y al reino del sur, los reyes, porque estamos hablando de los ungidos. ¿Quiénes eran ungidos? Los reyes. ¿Sí? ¿Se acuerdan quién fue el primer rey de Israel? Saúl, muy bien. Después se divide el reinado y está el reino del norte y el reino del sur. Cuando vemos el reino del norte, el reino de Israel, 19 reyes. Y por el otro lado del reino del sur, 20 reyes. Es decir, estamos hablando de un total de 39 reyes en el periodo del Antiguo Testamento que reinaron, salud, en Israel. Después con un reino dividido, Israel y Judá, o norte y sur. Hermanos, ¿eran estos 39 reyes ungidos? Para reinar tenían que ungirlos. No tengan miedo, hermano. La respuesta está fácil. ¿Eran estos 39 reyes ungidos? Sí eran ungidos. Porque antes de reinar tenían que ungirlo y separarlo para esa función. Pero ¿sabe usted que de esos 39 ungidos, la mayoría hizo lo malo ante Jehová? Los del sur hubo uno que otro que se salvaron de hacer lo malo, ¿no? Y unos poquitos, me sobrarían dedos de una mano para contar los del sur que hicieron lo bueno. Pero de los del norte, los 19 reyes del norte, los 19 hicieron lo malo ante Dios. Vuelvo y pregunto, ¿eran ungidos? Entonces fíjense, eran ungidos, pero la mayoría hizo lo malo. Entonces aquí se nos va desmontando una posición que los ungidos son los intachables, son los perfectos. En el antiguo pacto, ungidos con el aceite especial, que ya vamos a hablar de ese aceite, ¿no? Pero ungidos y todo, eran perversos. Hicieron lo malo, guiaron al pueblo a idolatría, se volvieron a dioses paganos, hicieron templos de idolatría. Ungidos de Jehová. Entonces cuando nosotros escuchamos los ungidos de Jehová, actualmente tenemos como algo así como que, wow, los perfectos, los semidioses. Hermano, en el antiguo pacto los ungidos de Jehová, vean el ejemplo. Si desmontando, no es que tiene que ser así, no. Estoy es como que desmontando de ese lugar de semidios
o de intocables, viendo en el Antiguo Testamento cómo los ungidos de Jehová actuaban. ¿Estaban separados para una función específica? Por eso eran ungidos. Ahora, que no cumplieron con lo que Dios les demandó, que no obedecieron, es otra cosa. Pero ellos fueron separados para una función especial. Pero los reyes, la mayoría, hizo lo malo delante del Señor. Vamos a leer Jeremías. Ahora vamos a los profetas. Jeremías 14. Jeremías 14, versículo 14. Y vamos a ver ahora dentro de los profetas. A ver, ¿quién se sabe el nombre de un profeta? Jeremías, ¿verdad? ¿Ah? Isaías, Ezequiel, Lamentaciones. Lamentaciones no era un profeta. Ajá, Jeremías 14, versículo 14. El Señor me dijo: eso que los profetas anuncian en mi nombre es juego. No hay nadie aquí. Hermano, lea su Biblia, búsquenlo, Jeremías 14, 14. Están en eso, poco a poco, vamos, sí se puede. Sí está ahí Jeremías, no se fue para ningún lado. Ahí está en la Biblia. Eso que los profetas anuncian en mi nombre es una mentira. Yo no los envié, ni los mandé, ni les hablé. Lo que ellos anuncian es una visión falsa, mentirosa, dice otra versión. Una adivinanza. De su mente sacan palabras huecas y engañosas. De su corazón hablan falsedad. ¿Qué les parece? Profetas eran ungidos, estaban separados por una función específica, eran ungidos, estaban preparados para una función específica, pero vemos ahora cómo también, aunque hubo profetas, y los encontramos los nombres de los profetas en la Biblia, ¿no? Hubo buenos profetas, hubo grandes profetas, hubo hombres de Dios que hablaron sin importarle el precio, lo que Dios les mandaba hablar, pero también hubo otro grupo grande de profetas que, como Jeremías estaba denunciando de parte de Dios, eran profetas que en el nombre de Jehová hablaban y anunciaban mentiras. El ministerio profético hoy día está de moda nuevamente. ¿Sí? El ministerio profético actualmente ha estado agarrando un auge, y de hecho hay escuela para profetas por allí, talleres para profetas, escuela para profetas, el manto profético y todo ese tipo de cosas que se están vendiendo y que se están promocionando dentro de la iglesia. Taller profético, encuentro profético, empoderamiento profético, consignas proféticas. 100 consignas proféticas por $10, PDF, manto profético y una cantidad de cosas que se están viendo hoy en día. Usted se ríe, pero es verdad. Y gente que yo, como profeta de Jehová, te digo, empiezan a decir cosas. Y amados hermanos, no es que yo no crea en que Dios pueda manifestar el don profético para advertir, para dar alguna instrucción no doctrinal, porque doctrinalmente hablando ya tenemos la profecía aquí. O sea, no es que yo no crea en la advertencia de Dios y en la dirección de Dios a través de la voz profética, si a Él le place en su soberanía manifestarla.
Lo que no creo es en los profetas como oficio, que dice yo soy el profeta y este es mi manto profético. Si te doy 2 mantazos, te llega la palabra más rápido. Si te lo lanzo, te conviertes en profeta. Y un sinfín de prácticas que no están bien, hermanos. Y ver a Jeremías denunciar este tipo de profetas me recuerda lo que está pasando hoy. Gente que como en el tiempo de Jeremías profetizan en nombre de Dios. Dios me dijo, Dios te mandó a decir, pero hablan mentira. Gente hablando en nombre de Dios, mentira. ¿Y por qué esto viene al caso? Porque ellos dicen, yo soy el ungido de Jehová. Yo como profeta, ungido de Jehová, te digo. Entonces uno tiene que pararse firme, hermano. Claro, de parte de Dios me está diciendo. Esa es como que la línea, ¿no? Ungido de Jehová. De parte de Dios te digo. ¿Qué tengo que hacer yo? Tirarme en el piso y diga, mande, Señor. Y eso es lo que a lo que se está induciendo. O a eso es lo que se quiere llevar. Como que a una obediencia ciega, sin cuestionar, porque Dios mismo me está hablando a través del profeta. Y déjenme ver bíblicamente que esto era común, incluso en Miqueas 3:11 vemos como que un cúmulo de ungidos donde el Señor manda a exhortarles. Voy a leer una nueva traducción viviente que la tengo aquí y dice: ustedes gobernantes toman decisiones con base en sobornos. Los gobernantes, los líderes, los ungidos para gobernar estaban aceptando sobornos. Miqueas 3:11. Ustedes, y no solo los gobernantes, fíjense, ustedes sacerdotes ungidos, enseñan las leyes de Dios solo por dinero. ¿Lo encontraron? Miqueas 3:11, ¿sí? Los gobernantes toman decisiones en base a sobornos. Los sacerdotes enseñan por dinero. Y ustedes profetas, ahí están los 3 ungidos, no profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, todos alegan depender del Señor. Nada malo nos puede suceder, dicen ustedes, porque el Señor está entre nosotros. Entonces estamos viendo cómo el Señor manda a denunciar a los ungidos, a los gobernantes, a los sacerdotes y a los profetas. Vemos ahí los ungidos. Gobernantes aceptan soborno, es decir, están tomando decisiones viciadas a conveniencia. Sacerdotes están enseñando si hay plata. Voy a predicar, pero ¿de cuánto es la ofrenda? A ver si me muevo, porque hay que ver, porque yo también tengo familia, ¿no? Si yo voy a predicar, tengo que... Oye, el carro necesita un cambio de aceite. ¿Ah? Y esos eran los profetas del pueblo, no eran los profetas de Baal. No, ni siquiera estamos hablando de los profetas de Baal. Estamos hablando de los profetas de Dios, del pueblo de Israel. Pero estaban viciados, estaban desenfocados, estaban mal. Los sacerdotes, hermano, enseñaban por dinero. Y los profetas no soltaban palabra antes de... Ya,
Para ver qué billete tienes ahí. Depende del billete, la palabra viene con más peso. Pregunto, ¿eso se parece a lo que está sucediendo hoy? Gobernantes que se mueven por dinero, por sobornos. Yo no sé los de otros países, pero en Venezuela, en Venezuela eso se ve, ¿no? Los gobernantes se mueven por soborno. En todas partes, hermano Ronnie. Usted que ha tenido esa dicha de viajar por todo el mundo. Aleluya. Mire, entonces, los gobernantes se mueven por soborno. Sí se parece hoy día. Los sacerdotes, los que ministran la palabra, se mueven es por dinero. O sea, piden un monto mínimo. Mira, si yo me muevo aquí dentro del estado, que no tengo que salir de Maracay, la ofrenda son $100 un día. Tengo un tripack de 3 días por $2.50. ¿Sí? Y así pues. Entonces, hay gente que no se mueve, hermanos, que no se mueven si tú no le aseguras una buena tajada. Entonces, ¿se parece eso a hoy día? Sí. Hombres que dicen hablar de parte de Dios, pero quieren la bendición de profeta. O sea, porque si yo voy a soltar una palabra de profeta, la bendición que me tiene que darme la bendición de profeta también. Entonces, yo he escuchado eso y he visto gente que dice, si yo te voy a dar una palabra a ti, tú tienes que dar una semilla acorde a la palabra, porque ahí fluye la bendición. Entonces, todo ese tipo de cosas que se vieron allá en el Antiguo Testamento, la vemos hoy día. ¿Y sabe qué es lo más triste? Oseas 4, 6 y 9. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Oseas 4, 6 y 9. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme. Yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios. Me olvidaré de bendecir a sus hijos. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan. Por eso se alegran cuando el pueblo peca. Hermanos, y no sé si están viendo que dice, mientras más sacerdotes hay, más lo hacen. Hoy en todos lados hay una iglesia. Hoy en todos lados hay un pastor nuevo. Hoy en todos lados hay un apóstol nuevo. Tiene 2 ovejas y ya son apóstoles. Y será apóstata, pero apóstoles ¿de qué? ¿De quién? Si ni pastor eres. Yo he tenido esa disyuntiva, hermano. Gente que se autonombran apóstoles y ni congregación tienen para decir que son pastores. Entonces, ¿cómo es que eres apóstol si ni pastor? O sea, no entiendo. Ese tipo de confusión que abunda, gente que se están llamando a ser los sacerdotes hoy día, que están llamándose a ser los líderes hoy día, y mientras más abunda ese tipo de gente, más maldad hay dentro de la iglesia. ¿Se parece eso a lo que estaba pasando allá, que Oseas lo estaba denunciando de parte de Dios? Y esos son los que se llaman los ungidos de Jehová. Cuando la gente peca se alegran porque van a traer plata. Hay gente que agarra a las ovejas o a las cabras gordas, ¿no? Están como que viendo un empresario, alguien que tenga plata, para mentorearlo y decir, bueno, vente, siembra aquí, y le pasan la mano, y el tipo está haciendo lo malo delante de Dios, pero lava su conciencia con una ofrenda y el pastor le da como que
palabra de aliento, le ministre y lo tiene ahí consentido para que se sienta bien, tranquilo. Usted traiga su ofrenda que el Señor ya lo perdonó. Entonces, eso que pasaba ahí, hermanos, está pasando. Un lavado de dólares con conciencia y dólares al mismo tiempo. Hermanos, y esto no lo estoy inventando yo. La Biblia dice, mira, cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan, por eso se alegran cuando pecan. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo, ungidos de Jehová. Cuando hablamos de los sacerdotes, es inevitable recordar a los hijos de Elí. ¿Se acuerdan? Los hijos de Elí que se acostaban con las mujeres que pernotaban fuera del templo. Los hijos del sumo sacerdote, los sacerdotes que ofrecieron fuego extraño. Amados hermanos, la figura del Mashiach o del ungido en el Antiguo Testamento se estaba siendo anunciada, y ahora pasamos a un ungido que vendría a cumplir la profecía de Isaías, a libertar a los cautivos. ¿Se acuerdan? La unción del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado esa profecía? Ya la vamos a leer ahorita. Pero entonces esa figura del ungido, del Mesías, también estaba anunciando a un ungido que sí vendría con todo el poder, a un ungido que sí vendría a libertar, un ungido que sí vendría a darle paz al pueblo, a un ungido que no iba a repetir los mismos errores que los reyes, que los profetas, que los sacerdotes que vimos ahorita. El pueblo estaba esperando a un Salvador, a un libertador, a un Mesías. Entonces me dicen Yamashia, a un ungido. ¿Qué es lo que significa Mesías? Ese ungido es nada más y nada menos. Ese ungido máximo, consagrado, apartado para una función específica, ayúdenme, hermano, ¿quién es ese ungido máximo, supremo? Jesucristo, amén, dígalo sin miedo. ¿Quién es? Jesucristo. Él es el ungido, Él es el escogido, Él es el Mesías prometido, Él es el libertador. Entonces cuando hablamos de ungido en su totalidad, de alguien apartado para manifestar una gloria especial, estamos hablando de Jesucristo. Era lo que estaba anunciando la sombra, y en Jesucristo se cumple. Él es el ungido de Jehová. Ahora yo quiero echar un poquito para atrás, porque ¿dónde nace por primera vez esto de unción? Y nace en Éxodo, o lo vemos relatado en Éxodo, cuando el Señor le da las instrucciones a Moisés. Y en Éxodo 28, por primera vez, el Señor le dice a Moisés. Y en Éxodo 30, usted puede ver, desde el versículo 22 al 32, no lo vamos a leer todo, pero yo quiero que usted se ubique allí y vea cómo el Señor le da a Moisés instrucciones específicas de un aceite. Y dice que era un aceite que debía prepararse según el arte del perfumador. Es decir, es un aceite que lo vas a preparar con técnica de perfumista. Es lo que está diciendo. O sea, tú no vas a mezclar todas esas hierbas así a lo loco, no. Tú lo vas a hacer según el arte del perfumista. Y fíjense, dice, recoge especias selectas, 6 kilos de mirra pura, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de cálamo aromático, 6 kilos de casia, calculado según el peso del ciclo del santuario. Consigue 4 litros de aceite de oliva, o sea, todas esas especies en 4 litros de aceite de oliva. Y fíjense el versículo 25, lo que les decía, con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso. Es decir, hazlo con técnica,
combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. ¿Lo leyeron? Vemos entonces cómo el Señor, antes de consagrar, le da una instrucción a Moisés y le dice: prepara un aceite especial y vas a ungir. Estoy en Éxodo 30, versículo 26. Utiliza este aceite para ungir el tabernáculo, el arca del pacto, la mesa, todos los utensilios, el candelabro y todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios, y el lavamanos con su base. Conságralos para que sean completamente santos. Después de todo lo que tenga contacto con estos objetos se volverá santo. Unge a Aarón, mira, los levitas, a Aarón y a sus hijos. Entonces vemos, amados hermanos, cómo el Señor mandó a preparar un aceite especial. No era cualquier aceite, hermanos. Era un aceite preparado con técnica de perfumista. Era un aceite con especificaciones bastante marcadas de parte de Dios, con medidas en 4 litros de olivo, de aceite de olivo. Y dice: nunca se use para ungir a otra persona, ni traten de preparar una mezcla igual. Es aceite consagrado y tienen que tratarlo como tal. Si alguien agarraba el aceite de la unción para ungir cualquier cosa, hermano, era penado de muerte. Si alguien trataba de preparar un aceite parecido para ungir sus cosas, también tenía una multa, una penitencia bastante alta. Era abominación preparar un aceite distinto. Era abominación querer quitar el aceite. Era abominación querer ungir por cuenta propia. Era lo que Dios mandó ungir. Entonces vemos cómo desde el principio del tema de la unción el Señor fue bastante celoso. Y este aceite especial estaba haciendo alusión nada más y nada menos que a la persona del Espíritu Santo. Este aceite especial estaba haciendo sombra de la unción que está vigente, y es la unción del Espíritu Santo. Yo no sé, como que la gente todavía se quedaron anotando las especias para hacerlo en su casa. No, hermano, olvídense de esa receta. Escúchenme con atención. La unción, el aceite de la unción que está vigente es la unción del Espíritu Santo. Y nosotros cantamos: la tengo, la tengo. La unción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo. ¿Quién entiende la unción del Santo? Amados hermanos, la unción de Dios está sobre nosotros. Este aceite especial, pero yo quiero que usted vea lo celoso que es Dios con esto, porque hay gente tratando de imitar el poder y la obra del Espíritu Santo. O sea, hay gente manipulando y haciendo movimientos, haciendo cosas, haciendo palabras, haciendo rituales para tratar de decir que eso es el Espíritu Santo. Y se nos ha vendido que cuando sudamos bastante es el Espíritu Santo. Que cuando se nos paran los pelos es el Espíritu Santo. Que cuando nos meten el pie por atrás y nos empujan y nos caemos es el Espíritu Santo. Cuando nos soplan
es el Espíritu Santo. Ojo, la experiencia que usted haya tenido o que tenga con el Espíritu Santo es personal, ¿sí? Es una experiencia, es algo personal, no es un patrón de doctrina. O sea, yo no voy a agarrar su experiencia para predicarla y hacer un patrón. Ese es el error. Es decir, mira, es que tengo que soplarlo porque cuando lo soplo es que sienten el Espíritu Santo. A lo que yo quiero ir es que hay mucha gente imitando o queriendo vender un aceite que no es el original. Un aceite imitación. Y si en el Antiguo Testamento eso era abominación, si en el Antiguo Testamento hacer un aceite parecido, querer imitar el aceite de la unción era abominación, hoy día que el aceite es el Espíritu Santo, Dios mismo, hermanos, déjeme decirle, hoy más abominación es. Dejémonos de seguir las manipulaciones sensacionalistas. Dejémonos de querer imitar el movimiento sensacionalista para atribuirle emociones y manipulación de emociones al Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu Santo obre porque Él es Dios y Él es soberano. Él no va a obrar a mi manipulación. Él no va a obrar según mi criterio. El Espíritu Santo de Dios es soberano y Él va a obrar conforme a su voluntad con poder y gloria. Él va a obrar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amados hermanos, está mal. Está mal andar imitando, andar vendiendo, andar preparando un show. Yo les he contado que a mí me enseñaron una fórmula para hacer milagros. A mí me dieron la fórmula. Uno de los que están en el top ahorita haciendo milagros me dio la fórmula para hacer milagros. Y con todo respeto se los digo hoy a ustedes: aceite imitación, manipulación, sugestión. El Espíritu Santo, yo creo en la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Yo no soy sensacionista, yo soy continuista. Yo creo en que el Espíritu Santo sigue obrando, sigue manifestándose, que Él todo lo puede, amén. Pero también creo que Él es soberano, porque Él es Dios. Él no es mi herramienta, no. Yo soy la herramienta de Él. Yo soy el que me muevo a su son. Él no se mueve a mí, a mi son. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Ahora, el ungido máximo, o sea, no podía seguir avanzando sin hablarles del aceite y de lo que representa. Y volvemos al ungido máximo. ¿El ungido máximo quién es? Lucas 4. El tiempo sí pasa rápido, hermano. Lucas 4. Se me está acabando el tiempo y voy por la introducción apenas. No, ya estamos bien avanzados. Lucas 4, versículos 17 al 21. Vemos al Señor Jesucristo en la sinagoga. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Ese fue el 16. 17. Se le dio el libro del profeta Isaías. Y hoy quiero que usted sea responsable también con esto, hermano, porque este pasaje se usa mucho para muchas cosas.
Pero yo quiero que usted escuche al Señor Jesús lo que Él dijo con respecto a ese pasaje. Voy. Se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Cuántos han escuchado este pasaje? Hasta en Rack, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar. Lo hemos escuchado hasta en Rack, no digo nada, bueno, X. Seguimos. Cuando él lee el versículo, el texto, en el versículo 20 dice: enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirlo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo quiero que veamos de nuevo esa última parte. El Señor entregó el rollo. La gente se quedó como que ya va. Este es el Mesías. Este es el ungido que estábamos esperando. Era una profecía del Mesías, hermano. Isaías estaba anunciando una profecía mesiánica. Estaba anunciando al libertador. El Señor Jesús vino intencionalmente, buscó en el rollo de Isaías este pasaje, lo leyó, y después cuando la gente se le quedó viendo, él dijo: hoy se ha cumplido ante sus ojos este pasaje. Hermanos, ese pasaje, esa profecía, ya se cumplió. Yo lo puedo rapear, yo lo puedo decir en vallenato, yo lo puedo decir en cualquier género, pero en vallenato no, dijo la hermana. Pero